Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Molina Clavijo, estudiante de la asignatura Cátedra para la Paz 1, y mediante el presente video abordaré el tema relacionado a los mecanismos alternativos de solución de conflictos como una salida dialógica entre el conflicto suscitado entre particulares. En primera medida, es de vital importancia tener una noción clara en relación al conflicto. El conflicto es una especie o clase de relación social en la que hay objetivos de distintos miembros de la relación que son incompatibles entre sí. Es decir, hay dos puntos de vista o dos situaciones que son incompatibles entre sí, razón por la cual se suscita un tipo de altercado conocido como conflicto. En relación a este, pues existen diferentes métodos para finiquitar esta clase de conflictos que se presentan entre particulares. Entre ellos, ¿qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Son formas pacíficas para solucionar conflictos, mecanismos distintos a la justicia ordinaria, es decir, acudir a jueces o fiscales, ya para que directamente los ciudadanos utilicen estos mecanismos para solucionar sus conflictos sin requerir métodos judiciales tradicionales. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos se dividen entre dos grandes grupos. En primera medida, los mecanismos autocompositivos y en segunda medida, los mecanismos heterocompositivos. Los primeros, según la Corte Constitucional Colombiana, se han referido de la siguiente manera. Son medios en los cuales las propias partes confrontadas son las que resuelven sus desacuerdos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, ya sea de manera directa o asistidos por terceros neutrales que facilitan el diálogo y la búsqueda de soluciones al conflicto. Referente a los mecanismos heterocompositivos, son aquellos medios en los cuales las partes enfrentadas someten la solución de sus conflictos a terceros que se encargan de resolverlos independientemente de la autonomía de la voluntad de las partes. Frente a lo anterior, es importante señalar que, por un lado, tenemos los mecanismos autocompositivos, donde las mismas partes que se enfrentan en el conflicto proponen arreglos y, si llega a presentarse un tercero, este únicamente mediará, más no tomará partido ni decisión frente a cómo se solvente el conflicto, diferente a esos mecanismos heterocompositivos, donde estas dos partes renunciarán pues a una autonomía de la voluntad y someterán la solución de su conflicto a un tercero. Un ejemplo de los primeros es la transacción. ¿Pero qué es la transacción? La transacción es una solución amigable y convencional de un litigio en curso o una controversia susceptible de derivar de un proceso. Dos partes aparecen en contradicción en torno a las posibilidades y deberes de ambas en una posición que es gobernada por el derecho y resuelven por ponerle fin a sus conflictos por sus propios medios, plasmando en un acuerdo de esta clase de convención. Existen entonces en esta transacción una subclase. Cuando esa transacción se da en ocurrencia a un proceso que ya se esté adelantando o en aras de presentarlo directamente ante el juez y extrajudicial, en el que las partes se ponen de acuerdo pues, a evitar llegar a un posible litigio, y en el judicial cuando ya se esté cursando un litigio. Frente a ello, pues la transacción presenta unos elementos esenciales, es decir, la existencia de que exista una relación jurídica controvertida, la presencia de un elemento subjetivo, es decir, un ánimo de querer solucionar el conflicto, y la presencia de un elemento objetivo, representado por las concesiones recíprocas de las partes, es decir, la motivación propia que lleva a las partes a dirimir pues, esta controversia entre ellos mismos. Y pues la formación de contrato, que sería esa transacción ya positivizada y plasmada en un documento. Las características del mismo es consensual. ¿Qué quiere decir esto? Que es un acto que ha sido acordado por las dos partes, por ello también es bilateral, puede tener un carácter oneroso, pero también no gratuito, es conmutativo, es principal y claramente es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Qué se necesita para acceder a esto? Tener capacidad, un consentimiento, un objeto lícito y una causa ilícita. La conciliación, uno de los más importantes y el cual la ley lo regula a través del procedimiento plasmado en la ley 640 del 2001, en el artículo también 116 de la Constitución Política de 1991. Pero bueno, ¿qué es? La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, que únicamente pues, va a asistir a estas personas para que ellas mismas propongan diferentes soluciones o fórmulas de arreglo que él intentará mediar para llegar a la finalidad que se persigue, que es solucionar este conflicto. Entre sus características podemos decir que es solemne, bilateral, oneroso, conmutativo, de libre discusión y autonominado. Solemne es que debe cumplir con ciertos criterios legales y adelantarse de una manera que ya se encuentra regulada. Bilateral claramente es que pues las dos partes intervienen. También puede ser oneroso o gratuito, dependerá de la entidad que lo esté adelantando. En el caso de gratuito podrá ser adelantado por diferentes entidades, una de ellas puede ser los consultores jurídicos de las universidades, y pues es de libre discusión por cuanto se proponen fórmulas de arreglo que estarán sometidas a la aceptación de las partes. ¿Cuáles podrían ser los fines y ventajas de la conciliación según pues, la Corte Constitucional? En primera medida, pues garantizar el acceso a la justicia, promover la participación de los individuos en la solución de sus controversias, estimular la convivencia pacífica, facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas, descongestionar los despachos judiciales y presentar un ahorro de dinero para que las partes accedan a ello. Es importante señalar en este aspecto que actualmente se encuentra pues, el sistema judicial congestionado, razón por la cual es de vital importancia tener conocimiento propio de estos mecanismos alternativos, puesto que llegan a soluciones más rápidas en las que las partes intervinientes pueden llegar a acuerdos que prestan pues, mérito ejecutivo y de obligatorio cumplimiento que llegasen a cumplirse o a finiquitarse en atención pues, a la autonomía de las partes y a su celeridad y gratuidad.
¿Quién puede conciliar? Cualquier persona que pueda acceder a esa conciliación, cualquier persona que no tenga recursos o que no pueda pagar un abogado o por el servicio de conciliación en un centro privado de conciliación. ¿Quién va a ser el conciliador? Es una persona imparcial y calificada que apoya la solución de los conflictos entre dos o más partes. Existen dos clases de conciliadores. Por un lado tenemos los conciliadores en derecho, que son abogados que están formados y avalados frente a sus conocimientos en el área de la conciliación y pues de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y existen los conciliadores en equidad. Estos no necesitan una formación en derecho. ¿Qué asuntos se pueden conciliar? Pueden ser conciliables asuntos penales, ciertos asuntos penales, policivos, de tránsito, civiles, comerciales, familia, agrario, ambientales, comunitarios, de propiedad horizontal, prestación de servicios. Ahora, ¿qué asuntos no se pueden conciliar? No se pueden conciliar asuntos laborales, de familia, penales, de tránsito, civiles, de arrendamiento, agrarios y policivos. Es importante recalcar que la diferencia entre aquellos que serán conciliables en materia penal son aquellos delitos que estén estipulados en el Código Penal como delitos querellables. ¿Qué es la mediación? La mediación es un método que permite la resolución de conflictos de manera pacífica a través del diálogo entre las partes, donde el mediador, como tercero neutral, las acompaña para que ellas mismas, como protagonistas propias, encuentren las soluciones más beneficiosas. Las características de la mediación. El acuerdo en una mediación tiene carácter de cosa juzgada. A su vez, si no se llegara a un acuerdo, el acta habilitaría la vida judicial. La concurrencia a la primera audiencia es obligatoria para las partes que deben concurrir con abogado. Se tratan temas familiares, de alimentos, de tenencia, régimen de visitas, etcétera, patrimoniales, daños y perjuicios, reclamos por suma de dinero, cumplimiento o de contratos. ¿Cuáles son los beneficios de la mediación? Un beneficio claro de este sistema es que hay mayores posibilidades de cumplimiento voluntario colaborativo de la decisión tomada. Si lo tomamos como la sentencia de un juez, en este sentido la mediación descomprime el trabajo de los juzgados, que no solo intervendrán en caso de que no se llegase a un acuerdo, sino que en un juicio, pues una parte va a ganar, pero la otra va a perder. Y la mediación lo que se busca es dialogar con las partes, para que ambas partes lleguen a un acuerdo con ayuda de un tercero imparcial, y estas, pues no se presenten ni un perdedor ni un ganador, sino que se equiparen las cargas. Ambas partes deben ganar. Pasamos al arbitraje, que este ya es un claro ejemplo de un mecanismo alternativo heterocompositivo. Es un mecanismo mediante el cual las partes involucradas en un conflicto delegan la solución de este a un tercero, quienes tienen la facultad de administrar justicia y profieren una sentencia que se denomina laudo arbitral. ¿Cuáles son sus modalidades y clases? Derecho, conciencia o técnico, y sus clases independientemente podrán ser institucionales o legales. ¿Cuáles son sus beneficios? Dado lo anterior, pues existirá una especialización propia del tema, es decir, será más idóneo este medio. Asertividad en las decisiones, tiene también plenos efectos legales, acogerá pues una privacidad y también confidencialidad, y también, pues claramente, pues presentará una imparcialidad. La amigable composición. Este procedimiento está regulado por los artículos 130, 131 y 132 de la Ley 446 de 1998. Se trata de un mecanismo a través del cual dos o más partes que se encuentran implicadas en un problema facultan a un tercero, que para este caso se llama amigable componedor, para constreñir con fuerza vinculante a estas partes frente a una solución respecto a sus conflictos. Las características del mismo, pues heterocompositivo, es decir, mediante este mecanismo también se cede esa facultad de decidir a un tercero. Si tiene una carga onerosa, es excepcional, no sería jurídico obligatoriamente, es decir, puede ser en equidad, y pues también presta la característica de transaccional. ¿Cuándo es aplicable la amigable composición? La amigable composición es aplicable cuando las partes de un contrato lo determinen, cuando la problemática sea apta para un acuerdo y cuando se dé entre personas idóneas de transigir. La amigable composición se trata de un procedimiento de naturaleza convenida, la cual cuenta con una fuerza vinculante para las partes que se encuentra fundamentalmente en ese acuerdo de voluntades de los implicados, ya que son estas mismas partes las encargadas de establecer los procedimientos aplicables para darle solución al conflicto de presentarse. Es decir, estas se presentan más que todo en las estipulaciones contractuales, en las que llegase a visorarse un futuro problema y que podría ser dirimido directamente a través de este medio. ¿Qué se puede encontrar en el Centro de Amigable Composición de la Cámara Colombiana de la Infraestructura? Como para dar un ejemplo más aterrizado, podrá revisarse, entre otras cosas en relación a este medio, pues diferentes características propias que se podrán encontrar en estas instituciones. Está una facilitación, es decir, que hay una asesoría tanto técnica como legal frente a la normatividad que se va a aplicar para dirimir el conflicto. Hay información muy tendiente a finiquitar pues esta clase de controversias que se estén suscitando. Hay un seguimiento propio por parte de la institución referente al cumplimiento de esos acuerdos a los que se lleguen. Existe una administración propia de recursos y claramente pues está ligada a procedimientos internos y legales que deben llevarse en cada etapa. Existe pues una cláusula general que, como lo he dicho anteriormente, es la cláusula que se estipula en el contrato
y el cual someter al mismo y las controversias que se susciten a este tipo de mecanismo. Este es uno de los mecanismos pues, más importantes que fue creado a partir de la Constitución de 1991. Les hablo de la justicia de paz. La justicia de paz constituye en Colombia un mecanismo democrático y alternativo de solución de conflictos, creado, como les dije anteriormente, por la Constitución de 1991 en su artículo 247. Este artículo establece que la ley podrá crear jueces de paz, encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, también para ordenar que se elijan, que puedan ser elegidos por votación popular. ¿Qué queriendo decir esto? Que busca la justicia de paz. Según pues la ley 437 de 1999, este pues tendrá un trámite integral más rápido y que tenga como por objetivo pues solucionar esos conflictos comunitarios y presentados entre particulares, no directamente a través del derecho, sino realmente a la equidad. Sus principales o sus principios según la ley son la equidad, es decir, las decisiones que profieran los jueces de paz deberán ser en equidad, conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad, es decir, a base de un consumo normativo, de un consumo social, en aras pues de fallar, como su nombre lo ha dicho, en equidad. Existe pues la eficiencia, la administración de justicia de paz debe cumplir con la finalidad de promover la convivencia pacífica en las comunidades de todo el territorio nacional. Esto pues muy ligado a que la administración de justicia propiamente como aparato judicial no llega a todas las zonas de Colombia, razón por la cual estos jueces de paz cobran mayor importancia al finiquitar y al solucionar mediante su gestión las controversias, conflictos comunitarios que se presenten en su comunidad. Existe una característica pues netamente de oralidad. Todas las situaciones pues que se están adelantando ante esta jurisdicción pasan a ser verbales, salvo pues algunas excepciones que están contempladas por la ley, pero debido a que pues como les dije no fallan propiamente en derecho, lo que se busca es intentar comunicar siempre las partes la manera en que pueden llegar a finiquitar sus controversias. Existe pues una autonomía e independencia, pues la justicia de paz es pues muy diligente y autónoma con este único trámite que le ha cobijado la Corte, la Constitución política, y pues esta justicia también pues estará cobijada pues con una protección que garantice su cumplimiento. Otro carácter muy importante es la gratuidad. La justicia en paz será gratuita. Estará a cargo del Estado su remuneración, sin que esto signifique un perjuicio para las personas, ya que pues podrán acudir directamente a ella. Y pues será claramente, sin dejar de lado propiamente, que los jueces en equidad no fallan en derecho, estos no desconocerán en ningún momento pues las garantías de derechos constitucionales propios. Habiendo abordado lo anterior y teniendo claro cuáles son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pues es de vital importancia pues señalar que estos mecanismos se dan en aras de que la justicia llegue a todo el territorio y poder plantear diferentes mecanismos y escenarios en los que las mismas partes puedan finiquitar pues esos conflictos que se están presentando entre las mismas y sin necesidad de acudir directamente a una justicia ordinaria, puedan entre ellas, o como dije anteriormente en el ejemplo de la conciliación, acudir ante un tercero que los pueda guiar y que sirva como de un tipo de guía frente a las fórmulas de arreglo que propongan las partes. Esto también en niveles macros sirve un poco a desescalar los conflictos que pudiesen presentarse en las comunidades. También claramente acobijando, como lo dije anteriormente, a comunidades donde la justicia ordinaria no llega, pero gracias a lo cual se han creado este tipo de mecanismos y de oportunidades para que la sociedad propia y pues estos agentes particulares puedan finiquitar sus conflictos y de esta manera pues desescalarlos y tener pues el acceso a este tipo de justicia, de arreglo, que pues garantiza pues derechos fundamentales. Muchas gracias.